Luis Cencillo es una gran figura del humanismo y personaje paradigmático como ser humano y como hombre de ciencia. Creador de la estructura y método de psicoanálisis antropológico, el Instituto Psicoanalítico de Salamanca se complace en ofrecer esta aproximación a su gran aporte a la psicología. El doctor Manuel Becerro, que es el director de investigación del Instituto Psicoanalítico, realizará una amplia semblanza del profesor Cencillo, pues es una de las personalidades más importantes de los últimos tiempos. Así que, sin más, tiene la palabra el doctor Manuel Becerro Cerecera. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario sobre la teoría de Luis Cencillo. Cordiales saludos a todos los amigos conectados desde España y a los que nos ven en directo o en diferido desde Japón, Rusia, Irán, Guinea Ecuatorial, Suiza, un saludo muy especial, Estados Unidos, México, Ecuador y los amigos chilenos de Natalie Cristel y a los de Uruguay y Argentina. Y nuestro agradecimiento profundo a Luis Sastre, que se encuentra en el Centro de Control y Realización de Salamanca. Luis Cencillo Ramírez, doctor en Filología, licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho, licenciado en Teología, diplomado en Psicología, catedrático, antropólogo, psicoterapeuta y escritor. Son 7 precisamente las disciplinas y fue un maestro en todas, excepto en el derecho, a la que no se dedicó. A todas contribuyó con originales y valiosas aportaciones. Además, pintaba, escribió poesía y varias obras de teatro. Fue un hombre de gran sensibilidad, elegancia y buen gusto. Falleció en Madrid el 25 de junio del 2008. Conocí a Luis Cencillo por primera vez y quise saludarlo tras una apoteósica conferencia en Salamanca. Yo entonces era un joven licenciado en medicina y me quedé muy impresionado por esa manera de hablar, ese timbre de voz tan radiofónico y ese léxico. Esa expresión en el lenguaje hablado, repleta de citas y argumentos, conferenciante culto y ameno, que le hacía ser un excepcional comunicador en sus conferencias y programas de radio y televisión. Muy distinto a la manera científica de escribir en sus tratados y libros de ciencia, escritos así para que perduren en el ámbito científico. Luis Cencillo, en posteriores encuentros, me invitó a realizar la licenciatura de Psicología, y a él debo mi formación en esta materia, ya que yo estaba a punto de marchar a la Universidad de Lovaina a hacer la especialidad de psiquiatría. Estas conversaciones con él y el haber ganado una oposición nacional de médico de familia me impulsaron a quedarme en España y a cambiar la psiquiatría por la psicología médica. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida, ya que después pude completar con él mi formación en psicología y en psicoanálisis antropológico. Luis Cencillo nació en Madrid el 12 de enero de 1923, en el madrileño barrio de Chamberí, en el seno de una familia aristocrática. Su padre, marqués de la Patilla, y la madre, procedente de una de las familias más conocidas y potentes económicamente de España. Pero renunció a su título de aristócrata. Era hijo único y nunca lo utilizó. Siendo muy elegante y culto, nunca quiso aparentar de nada, sino pasar desapercibido, incluso acentuando el pasar como uno más, sin ningún narcisismo ni deseo de brillo social. Solamente le movía la ciencia como instrumento para cambiar al hombre. Además,
me consta y puede comprobar su profunda vivencia del espíritu evangélico, ya que realizaba obras y ayudas sociales, materiales y psicológicas con una mano sin que la otra lo notara, ajeno a cualquier tipo de reconocimiento. Ya que, según él decía, estas acciones perderían todo su valor con el reconocimiento social. Todo esto lo plasma en su libro Cómo no hacer el tonto por la vida. Los 8 nombres con los que fue bautizado, Luis, Francisco, José, Jesús, Alfredo, Juan, Horacio y Tadeo, parece que anunciaban su multifacética biografía. Hijo único de Luis Cencillo de Pineda y de Clotilde Ramírez Montesinos. El padre fue asesor jurídico de diversas empresas y fundador y secretario general de CAMSA. Pero el nombre de la fundación Cencillo de Pineda fue en realidad un homenaje a su tío, un humanista e intelectual. Su vida escolar se inicia en el Colegio de Areneros, del que por razones de inadaptación pasó al Liceo Francés, y después al Colegio del Pilar, en el que había acabado el 3er curso de bachillerato cuando se inició la Guerra Civil. La falta de escolarización durante los años de la contienda favorece en él la independencia intelectual y le convierte en un autodidacta. Llega a estudiar griego, latín, análisis matemático, filosofía y literatura. Lee la mayor parte de los clásicos románticos y algunos contemporáneos, Pío Baroja, García Lorca, Fernández Flores, Alberto Insúa, así como varios filósofos, Hegel, Nietzsche, Cohen, Mesa, Descartes, Max Scheler. Concluida la Guerra Civil, finaliza el bachillerato e inicia en la Universidad Central la carrera de Derecho, que acaba en 2 años, emprendiendo a continuación la actividad docente como profesor de Filosofía del Derecho en el Centro de Estudios Universitarios, al tiempo que prepara el doctorado y se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar Filología Clásica. Sin embargo, la lectura de San Juan de la Cruz le mueve a ser un cristiano en toda la extensión de la palabra y solicitar su ingreso en la Compañía de Jesús, ya que para completar y ser cristiano, él decía que debía llegar hasta el final del proceso formativo siendo presbítero. Con esta decisión, que al final consigue en enero de 1946 en el noviciado de Aranjuez, termina siendo un miembro de la Compañía de Jesús. En 1953 se licencia en Filosofía en la Facultad Jesuítica de Chamartín y 2 años más tarde se doctora en Filología Clásica por la Central con la tesis sobre origen, concepto y funciones de la materia en el Corpus Aristotelicum, Hyle, que en griego significa materiales de construcción. En 1956 se ordena sacerdote en Madrid, marchando poco después a Innsbruck, donde se licencia en Teología en 1957 y es lector de español. En el semestre del invierno de 1957-58 pasa a Friburgo de Brisgovia como profesor auxiliar de románicas y asiste a las clases de Max Müller, Heidegger, Rana, Eric Wolf, Fink, Belte y Jasper, este último en Basilea, y cursa asignaturas de medicina y psiquiatría hasta que en 1958 es nombrado profesor contratado en la Universidad de Múnich. Sin embargo, en este momento, su firme deseo de dedicarse por entero a la investigación le mueve a solicitar la dispensa de su vinculación en la Compañía de Jesús, ya que según él me manifestó en su día, posteriormente, él debía seguir plenamente su vocación y nada ni nadie debían impedírselo. Y así obtiene la licencia de su vinculación con la compañía. En uno de sus libros dice: desde la experiencia existencial de la manera feliz y satisfactoria de existir, de desarrollar una vida llena, depende
siempre exclusivamente de la vocación, es decir, de abrazar lo que realmente interesa y para lo cual se está dotado, y de entregarse y dedicarse plenamente a ello. La causa de infelicidad radica en haberse comprometido a un género de vida y a una actividad que no dice nada. Los adolescentes debían ser orientados así y hasta ejercitados en aprender a indagar y darse cuenta de lo que verdaderamente le interesa dentro de las posibilidades profesionales y serias, no pueriles, que su situación les ofrezca, sin presiones ni prejuicios. Después de obtener la licenciatura de su vinculación con la Compañía de Jesús, marcha a Düsseldorf, donde pasa un invierno entregado a la lectura de Jung y Adler. Más adelante entraría en contacto con las obras completas de Freud. Es nombrado profesor contratado en la Universidad de Bonn, actividad que simultanea con la asistencia a seminarios de Landriva o Bolmansglück en Konya, Colonia, y con la docencia en la Universidad Popular de Colonia. A partir de entonces reside en varias localidades próximas a Bonn: Van Godesberg, Pulheim, Stonlackbusch y Mochenhofen. Profesor de distintas especialidades en universidades tanto alemanas como españolas desde 1957, Innsbruck, Friburgo, Múnich, Bonn, Coila, Colonia, Pontificia de Comillas, Valladolid, Granada, Complutense de Madrid y Salamanca. En Salamanca fue catedrático y el primer decano de la nueva Facultad de Psicología. Cencillo se ocupó de muchos campos científicos, ejerciendo la docencia, y fue invitado a compartir cursos, seminarios y conferencias en muchas universidades e institutos, como en la Universidad de Verano de la Rábida, en el Instituto de España, el Montinari de Génova, la Fundación Juan March, la Casa de España en París, y también en universidades latinoamericanas como la de Córdoba en Argentina y El Salvador en Buenos Aires, y la de Andrés Bello en Caracas, Venezuela. En España fue también profesor de factores psicológicos de la sexualidad en INCISEX y profesor de psicología de las religiones en el Máster de Ciencias de Religiones de la Universidad Pontificia de Comillas. Pero residiendo en Alemania, en cierta ocasión fue invitado por un profesor alemán a pasar un fin de semana en su casa. Y cuando llegó un viernes a su casa, según él me contó, la portera del edificio le dice que su amigo el profesor le han surgido problemas para llegar y le da las llaves del apartamento para que lo espere en casa del profesor alemán. Pero su amigo, el profesor alemán, no llega hasta el domingo y pasa todo este tiempo en su casa leyendo las obras de Freud, que este profesor tenía en su biblioteca, en la misma lengua que fueron escritas por Freud. Y quedó realmente impresionado por este autor. Una mente como la suya, muy apreciada en las universidades austriacas y alemanas, y que de haber sido alemán hubiera subido a lo más alto. Decide dar un giro a su orientación académica y profundizar en el estudio de la psicología. Y gracias a esa decisión ganamos el mejor psicoanalista y profesor de antropología y de psicología dinámica, y por ese efecto mariposa estoy hablando yo aquí hoy. Y muchos hemos podido estudiar con él y en sus libros. Al tiempo, desde Alemania realiza numerosísimos viajes por toda Europa para estudiar antropología y los movimientos esotéricos, y prosigue la lectura de los clásicos del psicoanálisis. Hasta que en 1966 regresa a España, incorporándose como adjunto de Fundamentos de Filosofía en la Universidad de Valladolid, pasando al año siguiente a la Complutense como agregado de cátedra de Historia de los Sistemas Filosóficos y desde 1975 de Antropología. Durante esta década comienza a impartir la asignatura de Psicología de la Personalidad. Se psicoanaliza e inicia en 1972 su práctica psicoanalítica.
al tiempo que desarrolla una intensa actividad de redacción de textos y monografías que contrasta con su escasez durante el periodo alemán. Luis Cencillo no ha pasado de la medicina a la psicoterapia, sino de la filología al análisis simbólico y semántico de imágenes oníricas, eidéticas y metafóricas, de toda clase de expresiones humanas y de sus respuestas. Con algunos discípulos psicoanalizados por él, funda en 1974 el Centro de Investigación Didáctica y Ajuste de la Personalidad, CIDAP, del que es director y donde se desarrolla el método propio diálisis hologénica de psicología dinámica, se instala en la antigua casa paterna de la colonia del Viso de Madrid, la calle Pisuerga, al final de la calle Serrano. Y en septiembre de 1977 accede a la cátedra de antropología de la Universidad de Salamanca, donde llega a ser el decano de la nueva Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, cargo del que dimite en 1980. Imparte en Salamanca las asignaturas de Antropología, Teoría del Conocimiento y Psicología Dinámica, que alterna con la práctica psicodinámica dialítica de psicoterapia. Pero pide excedencia y deja la Facultad de Psicología para dedicarse más a escribir, y debido también a algunos ataques y celos académicos de su facultad. Y cuando pide el reingreso, se lo niegan incomprensiblemente. Pero él decide volver a presentarse a cátedra y gana por segunda vez el título de catedrático y vuelve a la Facultad de Psicología. El análisis de su trayectoria biográfica se halla recogido en su libro Última Pregunta.